Bueno, y sin más preámbulos, hoy tenemos un maravilloso privilegio. Para mí es una grata bendición, además de todo el cariño que nos une a nuestro querido hermano Osvaldo Iriarte. Bueno, voy a pedirles un fuerte aplauso para este extraordinario hombre, diácono de nuestra casa, un siervo que, tengo que decirles, adelanta un esfuerzo misionero en su comunidad al haber plantado una célula preciosa en el seno de su hogar, una maravillosa labor, una pujante obra donde sus vecinos, amigos han podido concurrir y reciben palabras de bendición cada semana. Creo que es un ejemplo maravilloso de lo que cada uno de nuestros hogares se puede convertir en un factor de bendición misionera de nuestras comunidades. Usted puede tener una embajada del reino en su hogar, y creo que es la concepción bíblica. La iglesia primitiva se reunía en hogares. El tema del templo es algo muy distinto. Bajo la persecución romana, siendo una estricta secta perseguida, en este caso por los grandes élites del poder político, social y aún religioso, la iglesia se refugió en los hogares, y eran las viviendas familiares, los recintos de culto del mundo primitivo. Yo creo que la necesidad de proximidad, la necesidad de coinonía, de discipulado inmediato, ¿verdad?, uno puede encontrarlo en las células familiares. Bueno, yo me alegra muchísimo poder presentarles a alguien que no necesita presentación en medio nuestro, y que el Señor, estoy seguro, hoy le usará poderosamente. Dios te bendiga, mi hermano. Aló. Bueno, hay una vieja costumbre aquí en la iglesia que quisiera que no se perdiera en esta ocasión. ¿Qué tal si sale de su asiento y saluda a su hermano y le da un fuerte abrazo y le dice: bienvenido, hermano querido, a la casa de Dios? Gracias a Dios que viniste, gracias a Dios que te paraste, te levantaste con un nuevo aliento de vida para venir a alabar y a bendecir a nuestro Dios. Bueno, después de esta pequeña tertulia, este pequeño autoagasajo que nos hacemos, tiene un valor significado muy importante, porque donde están reunidos los hermanos juntos y en armonía, ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Una de las cosas de las que cuando estamos en el mundo, y cuando a veces tenemos una tendencia de hacerlo, es siempre a formar pequeños grupos, y eso aquí no. Aquí todos estamos a los pies de la cruz de Cristo. Todos, aquí no hay mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, le invito a abrir sus textos bíblicos. Ahí detrás de mi Biblia fue de esta manera. Creo que es un poquito más, me agiliza un poquito más, mientras uno agarra un poquito más de destreza, ¿verdad? Y nos podemos ir a los Efesios, capítulo 2. Desde el verso 1 al 10, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ustedes Él les dio vida aún cuando estaban muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaran a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo Jesús, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales, para mostrarlos en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos de acuerdo con ellas. Oremos, hermano, podemos inclinar nuestro rostro allí sentadito y oramos reverenciando la palabra del Señor. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Dios amado, que bendigas tu palabra, Señor, que tu palabra vaya con la fuerza y el poder necesario para convencernos, para redarguir en pecado, para instruirnos en justicia, para elevarnos en santidad, Señor, y hacernos semejantes a tu Hijo amado Jesús, Señor. Utiliza, Señor, nuestros oídos, nuestras manos, nuestras bocas, Señor, para darte gloria y honra. Bendecimos tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es eficaz, Señor, cortante más que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, Señor, y nos llena y nos satisface, Señor. Gracias te damos una vez más por la gloria y honra, Señor, de poder servirte y poder estar, Señor, una vez más a los pies de la cruz y darte alabanza a tu nombre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hay una palabra que siempre nos ha llamado la atención, ¿verdad? Desde que cuando llegamos a los pies de Cristo, y esa palabra no es otra que la palabra gracia, ¿verdad? Quiero hablarles un poco sobre la gracia. Sé que de repente han oído mucho, han oído poco, han oído esto o aquello, lo han leído, estudiado y muchas cosas, porque sé que aquí hay muchos hermanos que tienen unas posturas teológicas muy firmes, ¿sí? Son rigurosamente teológicos y esa es una de las razones por las cuales presentarse aquí delante de ustedes no es tan fácil, créanme, ¿sí? Porque sé que los hermanos tienen mucha instrucción y eso es muy maravilloso. Créanme que hay partes, hay sitios ahí donde se predica la palabra, pero sin embargo no existen ese tipo de creyente, no está tan edificado y cualquier persona puede disuadirlo fácilmente, ¿sí? Lo importante que significa estar todo el tiempo escudriñando, leyendo, instruyéndonos en la palabra de Dios. La palabra gracia realmente es el corazón del evangelio, ¿sí? Yo creo que cada vez que el corazón de Dios late, una persona respira en ese momento, ¿verdad? Creo que Dios en esa palabra abarca no solamente el hecho de que usted y yo estemos aquí en este momento, ¿sí? Sino que significa también que nosotros hemos resucitado entre los muertos, ¿sí? Por una vez estuvimos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Eso no es cualquier cosa, hermano. Hace rato estaba viendo aquí, cuando estábamos en la alabanza, que por cierto estuvo muy buena, muy bonita, muy poderosa. Felicitaciones a los muchachos, ¿sí? Yo cerraba los ojos y sentía que tenía la voz de este joven, ¿no? Que tiene una voz tan clara y tan hermosa. Dios se la bendiga, ¿sí? Y veía esta parte aquí, estaba oscurita, ¿no? Y aquí en el centro la cruz iluminada. A mí se me venía aquel pasaje de la palabra, aquel salmo que dice que Jehová hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Para mostrar la grandeza de su gloria. Y Dios utilizó los dedos de su mano, dice el salmo, para crear el universo donde estamos usted y yo, ¿sí? Para crear este mundo. Y a veces en estos días también escuchaba, ¿no? Y bueno, para culminar, veía así eso como el firmamento, el cielo nocturno, y veía ahí la cuestión iluminada, la cruz iluminada de esa estrella de la mañana que nos resplandece todos los días cuando nos despertamos. Hermano, cuando en estos días escuchaba un físico, los físicos tienen cosas interesantes que mostrarnos a veces, ¿no? Y él decía que si nosotros vemos el universo, vemos que está muy lleno de vacío y vemos cuerpos celestiales regados por todas partes, ¿no? Pero el impacto de la creación de Dios fue tan perfecto que Él hizo todo eso para que un solo planeta pequeñito, que ni siquiera es 1.000.000 de veces del tamaño del Sol, siendo el Sol una de las estrellas más pequeñas de la Vía Láctea, sino que tuvo que crear tanto firmamento nada más para que habiten un grupito de personas en un planeta, 8.000 millones de personas que habitamos este mundo, ¿no? Y el físico decía, si la fuerza con que se cohesionan los átomos, ¿no? La llamada fuerza oscura, ¿no? Y esta fuerza fuera un poquito mayor,
vamos a empezar, un poquito menor, los átomos no se formarían como los conocemos hoy y la vida hubiese sido imposible en la Tierra. Pero si hubiese sido un tantito mayor, unos decimales más fuertes, se hubiesen cohesionado tanto que la mayoría de los elementos de la tabla periódica fueran similares al hierro, fuera imposible la vida en la Tierra. Y Dios hizo toda esta creación para que nosotros pudiésemos habitarla en este pequeño planeta. Es maravilloso que la grandeza de Dios, o sea, no tenemos un Dios que cabe en un bolsillo, no tenemos un Dios que es contenido ni siquiera por los cielos, ¿sí? Pensar que nuestro Dios cabe en nuestra mente humana y que podemos comprender todo su misterio en nuestra humanidad es un esfuerzo inútil. Realmente no podemos hacerlo, no podemos comprender una grandeza de esa magnitud, ¿sí? Es increíble, pero Dios siempre en su misericordia y en su bondad nos da algo de revelación a través de su palabra para que podamos comprenderlo y podamos establecer una relación personal con Él. Bueno, las definiciones de la palabra gracia han sido, tema de debate, de discusión durante lo largo de la historia, ¿sí? No ha sido fácil para la iglesia comprender a veces algunos conceptos que están dentro de nuestras doctrinas de fe. Hay muchas cosas que han sido tema de discusión a lo largo de la historia. Y créame que, ¿por qué sucede esto? No sé si ustedes se han fijado que hay personas que tienen una postura o una imagen de Dios a veces tan equivocada o tan salida del contexto que hasta a veces nos sorprende porque ellos lo defienden con mucha fuerza, ¿sí? Y puedo decir esto, que eso, ¿a qué se debe eso? ¿No? Y me salgo un poquito del tema, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué entramos en controversias con otras personas? Porque la gracia de Dios nos equipa y nos da entendimiento para entender algunos misterios que para otros no han sido revelados. ¿Cómo sucede esto? Porque si ponemos a ver el conocimiento y la idea de Dios es una idea muy universal, ¿verdad? Toda cultura adora a un Dios, así sea un Dios falso, porque hay una tendencia que Dios puso en nosotros y es la de buscar su presencia, pero nosotros por nuestras experiencias más que todo que se forman en nuestro seno familiar y en las relaciones con los demás, tienden a formar una imagen arquetipada de nuestro Dios, ¿sí? Y para que entendamos un poco este concepto, no sin entrar en mayores detalles, ¿sí? Es una tendencia que tenemos nosotros como una imagen, como una especie de marco, donde nosotros metemos figuras que nos facilitan el ahorro o ahorrar pensamientos. ¿Me explico? Nuestra mente tiende a gastar mucha energía y la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en la vida, no sé si sabía usted, están condicionadas por un 95% por el subconsciente, ¿sí? La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos no están condicionadas por una certeza en nuestro consciente, porque estemos convencidos de algo. A veces tomamos decisiones muy a la ligera, por eso que es difícil y es no recomendable tomar decisiones cuando estamos muy emocionados, cuando estamos muy tristes, porque de seguro vamos a cometer un grave error del cual nos vamos a arrepentir más adelante. Entonces, esa tendencia hace de que nos hagamos una imagen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rapidito y ahí termino con esta parte. Es que imagínense que usted tuvo un padre, independientemente del padre que tuvo, pero tenga un padre que se fue muy amoroso y se pasaba de complaciente con usted, y todo lo que usted le pedía, aquí está, el padre lo veía y proveía innecesariamente cosas que a veces hasta caprichosamente podíamos. Esta persona cuando crece se lleva a la adultez una imagen de Dios, de un Dios non regalón, de un Dios que cumple mis caprichos, y por eso es que ustedes de repente pueden escuchar prédicas como Señor, esto y aquello, no acepto un no como respuesta. Entonces ustedes verán que hay personas que tienen un Dios que no es el Dios bíblico. Más bien, si Dios quiere, haremos esto y aquello, ¿verdad? Que sea la misericordia de Dios la que nos permita hacer las cuestiones. Las cosas que nosotros planificamos lo pondremos en nuestras manos y tendremos éxito. Se cumplan o no, habrá éxito, ¿sí? Siempre habrá un propósito detrás de todo esto. Bueno,
Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un conflicto lógico que se genera en el ser humano cuando hablamos de la gracia. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a que, por lo menos, imagínense, por ejemplo, cuando a alguien le hace algo muy bueno en su vida, le hace un gran favor en su vida, usted busca la manera de recompensar ese favor, ¿no? Bueno, en el caso de la gracia, nosotros no podemos pagar lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? No tiene un precio, o sea, no hay valor que nosotros podamos pagar, ni siquiera con nuestra vida. La gracia es ilógica para la gente del mundo, porque es una persona que ha cometido faltas y pecados. Ustedes han visto las redes sociales y han visto, por ejemplo, cuando alguien dice 3 doritos después, ¿sí? A la gente le encantan los 3 doritos después, porque pensamos que ahí hay una justicia que se levantó allí, ¿no? La persona hizo algo malo y 3 doritos después. Aquí viene la persona, le salió el tiro por la cacha del revólver, ¿no? Entonces, ese es el concepto de justicia que nosotros tenemos. Nosotros queremos que alguien pague por su error. Que la gente hizo algo malo, paga por ello, ¿sí? Consecuencias todo el tiempo. Pero la justicia de Dios, la justicia divina de Dios, no es así. Si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, imagínense dónde estuviéramos, toditos quemados aquí, horrible, ¿no? Pero la gracia de Dios no es así. Por la gracia de Dios, nosotros hicimos un mal, nos hicimos enemigos de Dios con tanto pecado. El pecado desde la caída de Adán hacia nuestra era ha llegado, ha tomado valores infinitos, que solamente una persona de valor infinito podría pagar ese pecado para que pudiéramos estar tú y yo aquí hablando en este momento, ¿verdad? Entonces, la gracia es la imputación de todo el mal que tú y yo hemos hecho, imputado en la sangre de Cristo, para que usted y yo pudiésemos llegar justificados por la fe en Cristo Jesús y pudiésemos acercarnos al trono de la gracia sin ser consumados por la ira de Dios. Esa es la gracia, ¿verdad? Un don que destruye por completo nuestras ideas. ¿Por qué? Porque no habíamos nacido cuando ya la gracia nos había sido dada. Y ahorita vamos a leer unos pasajes para confirmar todas las cosas que estamos hablando aquí. Esto lo digo de manera introductoria. Un don que destruye por completo ese afán del ser humano, lo logré yo con mi esfuerzo, el que yo lo hice, el que yo aquello, yo esto y aquello, ¿verdad? Hay gente que es muy egoísta, ¿verdad? Hay gente que le gusta ufanarse de sus logros, pero de este logro de la salvación, del cual podemos sentirnos muy orgullosos, no podemos gloriarnos, sino que le damos la gloria al que se la merece, ¿verdad? A la gloria al Rey de Gloria que se la merece, que es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Bueno, como le decía, entonces la gracia es contraria totalmente al mérito. No hay meritocracia, hay gracia, nada más. No podemos decir que estamos aquí porque Dios me debe algo y de alguna manera Él tiene que pagármelo, y lo menos que puede hacer por mí es llevarme al cielo. No, estamos aquí porque no merecemos nada, y sin embargo así a Él le plació desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, escogerlo a usted con un verbo tan hermoso, escoger esa forma en que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Dios agarró un montón de personas y sacó varios de allí para escogerlos de forma especial. Esa es la gracia de la que quiero hablarte hoy, mi querido hermano. Hay propiedades infinitas en esta gracia y hay definiciones muy interesantes que a lo largo de la historia se han establecido, y hay matices que también valen la pena mencionarlos, y vamos a hacer un pequeño recorrido por cada uno de estos. Vamos rapidito, sin más preámbulo. Entender lo que Pablo hablaba en el verso que acabamos de leer, pudiésemos mencionar, y Pablo nos enseña de manera muy categórica, que cuando estábamos muertos, a ustedes se los dio vida cuando estaban muertos. Entonces hay una pregunta: fuimos salvos porque creímos, ¿verdad? Porque tuvimos fe, ¿verdad? Sí, claro, también. Pero ¿qué precede primero, la fe o la gracia? ¿Sí? Así es. La gracia precede la fe.
porque todavía no habías creído cuando ya Dios te había escogido. ¿Sí? Aleluya. Bueno, también por aquí en el verso 2 dice, los cuales en otro tiempo pues vivían de acuerdo a las corrientes de este mundo. Y esa parte, corrientes de este mundo, tenemos que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque fíjate que esa palabra corriente es el sinónimo de la palabra ideología. Según el comentario MacArthur, corriente del mundo igual ideología. ¿Cuántas ideologías estamos viviendo por ahí o viendo por allá afuera? ¿Cuántas ideologías hay? ¿Sí? Decía el mismo MacArthur en una predicación que pude la oportunidad de escuchar en una ocasión, él decía, lo triste es que desde el siglo I hasta la fecha han surgido las herejías una tras otra, y lo más fuerte de esto es que ninguna desaparece, a pesar de que son combatidas y combatidas una y otra vez, declaradas, condenadas, etcétera, vuelven a surgir y no terminan de morir, sino que vuelven otra vez. Fíjate, por ejemplo, en el siglo I teníamos a Arrio, sí, el arrianismo, el que no le daba la deidad a Jesús, no reconocía la deidad de Jesús, y esa corriente arriana está ahorita viva en los testigos de Jehová, ¿sí? Igualmente pasan muchas cosas, y por eso es que es importante estar revisando la historia de la iglesia, ¿sí? Incluso existe una rama que siempre es bien recibida para aquellos que son teológicamente les gusta pues la palabra de Dios. Saludo a mi hermana Leti por allá, ¿sí? Lo que es la teología histórica, les encanta, ¿verdad? ¿Sí? Es muy interesante. Nosotros no tenemos, mira, con qué aburrirnos. Hay gente que deja de tomar el camino de Dios porque piensa que aquí se va a aburrir. No, hermano, no hay tiempo para aburrirnos. Es demasiado lo interesante, lo maravilloso que es nuestro Dios. Dios es un Dios creativo. El que anda con Dios no se aburre, ¿verdad? Bueno, y decía esta corriente, fíjate, por ejemplo, en tantas corrientes como, no solamente corrientes doctrinales de fe, pueden ser corrientes también, como hoy en día vemos, hace poco, hoy me enteré, a través de la denuncia de un hermano, porque eso sí, a veces hay que denunciar, hay veces que la gente se opone a estas cosas, pero nosotros tenemos que señalar a veces las cosas malas, ¿sí? Las cosas que se mueven en el mundo y que por causa de esas cosas un hermano puede tropezar, ¿sí? Puede tropezar y perderse. Entonces hay que tener cuidado con esto, permítame. Perdón. Bueno, entonces, en base a eso, él decía que había un grupo de hombres que ya llevaron un documento ante la ONU para meter su bandera dentro del lobbying LGBT y colocar una letra más al lobbying LGBT, ya va LGBTIQ, no sé qué, no sé cuándo y un montón de cosas más. Bueno, usted no va a creer, la bandera de pedófilo, ¿sí? Ya los pedófilos quieren asumirse como una identidad de género. Esto es terrible, hermano. Y hace como 10 años me enteré que en Francia, por allá en Francia, unos diputados llevaron al Congreso una ley donde un hombre de 40 años podía violar, básicamente, sin más ni más, violar a un niño de 6 años y no ir a la cárcel. Porque no lo violó, él lo convenció. O sea, la mente de un hombre de 40 años contra la mente de un niño de 6 años. No lo violó, lo convenció. Le hizo la maldad y después no va preso. Estamos viviendo unos tiempos que horrible, hermano. Yo no me imagino al apóstol Pablo, a un apóstol de estos que dejaron los cimientos de la iglesia, la cantidad de cartas que tuviesen que escribir si esto fuera así. Menos mal que la Biblia no se vence y podemos aplicar la misma enseñanza a todas las cuestiones. Es simplemente una ideología más. Bueno, el otro verso, en el verso 4, dice muy interesantemente que Dios, cuya misericordia abundante por el gran amor con que nos amó, ese amor inconmensurable, un amor infinito. El amor de Dios no es como el amor de nosotros. A veces aparece una figura de mujeres en la Biblia, ¿verdad? Y hemos visto estas figuras y vemos como Dios le habla a esa mujer, ¿verdad? Esa mujer que los católicos confunden con María, ¿sí? Por ejemplo, la mujer de Apocalipsis que sale vestida como el sol, ellos la confunden con María, ¿sí? Un arquetipo de la madre, ¿sí? Una figura imaginaria. Lamentablemente los arquetipos son figuras imaginarias condicionadas por la experiencia.
ha hecho de que estas personas se desvíen a estas cuestiones, pero vemos allí como el Señor les habla a estas mujeres, ¿verdad? Eso se llama antropomorfismo, ¿sí? Darle figura humana a un grupo de personas, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tipo de figuras es un recurso que el Señor utiliza para mencionar un pueblo. Podemos, como en Ezequiel 16, por ejemplo, que el Señor habla del pueblo de Israel. Él habla de Israel: te recogí, te limpié tu ombligo sangrentado, te puse un zarcillo en la nariz, te vestí de lino fino, etcétera, etcétera. Y eso se trata más o menos para darle una figura al amor de Dios, para darle una idea, una forma al amor de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente, a veces por nuestras imágenes equivocadas de los conceptos que tenemos, podemos darle un matiz diferente a la interpretación y entendernos, perdernos de la gracia con la que Dios nos está hablando. Entonces, cuando precisamente alguien lo quiere manipular a usted, usted se dará cuenta que lo primero que esta persona busca es manipular esa figura que hay en tu mente. Manipular esa figura, porque si él controla la figura que está allí, te va a someter a sus ideas, te va a someter a una doctrina, a una corriente de este siglo, ¿sí? Recuerden que la palabra siglo y mundo es lo mismo, ¿ok? Bíblicamente hablando, ¿ok? Y el príncipe de este mundo y de este siglo, ¿qué es? El enemigo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, la gracia nos guarda del orgullo, porque también dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El orgullo, hermano, es lo que Dios intenta evitar en nosotros, porque Él sabe claramente que tú y yo podemos tener tendencia a que los méritos, que las cosas que logramos, no provienen de la gracia de Dios, sino de nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y ese es un error muy grande que aleja incluso muchas bendiciones, porque realmente Dios no habla con gente orgullosa. ¿Usted se recuerda aquel pasaje donde estaba el fariseo y el publicano? El fariseo estaba así, con la cara hacia abajo, y dice: Señor, pecador, ¿verdad? Y ese fue el que se le justificaba. Pero ¿cómo estaba el publicano? Con el pecho erguido, ¿verdad? Y decía: gracias, Señor, que no soy como este hombre pecador impío, ¿sí? Ese es el problema del legalismo. El legalismo no significa que una persona que viva perfectamente bajo la ley, no. El legalista es que más bien cree que tiene un estándar superior al otro, y ese es el problema, ¿sí? Creerse más, y dice la Biblia en Proverbios, que Dios al altivo mira de lejos, ¿verdad? Si Dios al altivo mira de lejos, ¿escuchará lo que dice? No, yo no lo creo, ¿verdad? Por lo menos yo puedo ver dos personas que caminen allá en la acera allá afuera, y yo sé que van hablando, yo los veo, y yo los miro así de lejos, ¿verdad? Pero yo puedo escuchar lo que están diciendo, ni idea. Más o menos para que tengamos una idea, así que Dios al altivo no le va a escuchar esa oración. Por eso es que dice que el publicano hablaba consigo mismo. Hablaba consigo mismo, no hablaba hacia Dios, o sea, no, Dios no lo está escuchando, estaba hablando con él ahí, estaba hablando solo. Qué triste un hombre que por no entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tenga que hablar con sí mismo. A veces las personas oran consigo mismo porque están orando oraciones egoístas, oraciones para exaltarse de alguna cualidad humana, de algún don, de alguna virtud que puedan tener. Quiero hablarles un poco de la controversia que existió entre ellos. Me parece a mí que para entender un poco la gracia hay que entrar en esta controversia. Hubo una controversia en el siglo V, a finales del siglo V, entre un hombre llamado Pelagio y un hombre llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona me imagino que le suena bastante, ¿verdad? ¿Sí? Me imagino más que todo por el libro Confesiones, que mucha gente lo ha leído, ¿verdad? El libro Confesiones de Agustín muestra su vida carnal cuando él era un hombre completamente del mundo, entregado a los vicios, a los placeres, a la lujuria y a toda clase de cosas malas que él hizo. Agustín luchaba contra su pecado. Agustín luchaba contra su propia maldad y no lograba vencerla, y él se preguntaba: pero ¿por qué no puedo? Y pues llegó esto, hizo que practicara varias cosas, entre ellas religión, se metió al maniqueísmo, ¿verdad? El maniqueísmo es una doctrina un tanto religiosa y filosófica a la vez, donde había un profeta que la creó, se llamaba el profeta Mani, un profeta, y lo que hacía era crear una especie de doctrina dualista de que diferenciar lo moral de lo carnal, ¿sí? Y él vivió esto, lo practicó, y aún así no lograba vencer su pecado. Practicó la moral,
buscó de todo, su mamá oraba por él, una mamá cristiana, un padre realmente completamente mundano, pero él, intentando buscar a Dios, no tenía paz ni sosiego consigo mismo y estaba totalmente perdido en sus lujurias, pecados y todas estas cosas, practicando, hermano. Este hombre, producto de una revuelta que existió en Roma, ¿sí?, producto de un saqueo de Roma por los visigodos, que eran una nación peleada de guerra, los invade, los sitea, los roba, los saquea. Entonces esto hizo de que en un señor que se conoce como Pelagio, ¿verdad?, que practicaba unas doctrinas que ya les voy a mencionar unas que otras. Estas doctrinas él las llevaba y las enseñaba, y a producto de este saqueo de los visigodos, él se muda a Cartago, en África, en lo que hoy en día es Argelia, y ahí comienza también a enseñar la doctrina que él te enseñaba. Esa doctrina se conoce como pelagianismo, ¿sí? Esta doctrina es una doctrina donde él afirma que Adán no manchó toda la humanidad con su pecado, ¿sí? Él piensa que todo ser humano nacía sin pecado original, que las personas venían normalitas, venían como al mismo Adán, como un Adán desde cero, y como tal, la gracia de Dios se condicionaba a solamente un libre albedrío, una especie de libre albedrío, donde la persona la acepta como una ayuda para él mejorar, ¿sí? Convertía realmente la Biblia, nuestra Santa Biblia, en algo más o menos como un manual de autoayuda, ¿sí? La culpa es de la vaca. Imagínense usted comparar la Biblia con la culpa de la vaca, no se puede, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la doctrina pelagiana. La doctrina pelagiana llegó a África y este señor comienza a enseñar esto, pero como se encuentra con Agustín, que vivía allá en África, comienza una gran controversia, un problema, un momento. Este señor está enseñando una doctrina extraña, la cual ya yo viví con eso. Yo viví, pero claro, como Pelagio era un hombre ascecio, o sea, un hombre que practicaba deporte, vivía una vida sana, era maestro de moral, él pensaba de que el hombre, por sus propios méritos y su propia fuerza, podía obtener la salvación. ¿Qué le parece? Este era un monje británico, un hombre que se había leído todas las escrituras. En cambio, Agustín, que era un hombre que venía del mundo, hoy en día nos ha dejado un legado tremendo, una inspiración increíble, de los cuales han salido hombres maravillosos que han sido inspirados por Agustín, como el caso de Martín Lutero, ¿verdad?, el caso de Juan Calvino, y para ustedes contar cuántas personas han recibido más o menos la misma doctrina agustiniana que hoy en día se practican, los cuales realmente están más cerca de la verdad que cualquier doctrina pelagiana. Esto llevó a un concilio, una disputa en la iglesia, donde se debatieron durante semanas, un conflicto bastante largo. Bueno, como sabrán, ahí no se estaba debatiendo cualquier cosa. Y aprovecho este momento para decirles, mi hermano, que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es necesario a veces debatir, es necesario, pero como dice al final de ese mismo verso, con mansedumbre y reverencia, ¿sí? No es que porque no estoy de acuerdo con él, lo voy a tratar con grosería o manotearlo o alguna cuestión. No, con respeto, con argumento, con Biblia, hermano, porque la Biblia es la palabra de Dios, la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios, la verdad revelada. Bueno, mi hermano, entonces eso hizo que en ese concilio, la defensa de Agustín se defendió que la humanidad cayó en el Edén, pero así como cayó la humanidad en el Edén, Dios también declaró el protoevangelio en Génesis 3:15, cuando dice que habrá llegar a uno que le pisará la cabeza a la serpiente, pero ella le morderá el cacañal, ¿verdad? ¿Sí? Maravilloso es Dios, que a pesar de que permitió que pasara estas cuestiones dentro de su voluntad soberana, también nos dio la solución en Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, esa doctrina fue condenada, y a pesar de todo, terminó huyendo Pelagio
y Celso, que era un discípulo de él, terminaron huyendo, desterrados, en los castigos de esa época. Hoy en día, menos mal que podemos debatir sin tener que desterrarnos, ni excomulgarnos, ni hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, a él sale a África y bueno, termina una vida por allá. Sin embargo, las doctrinas de él fueron reformuladas nuevamente, aceptaron algunas correcciones de Agustín, pero no las corrigieron todas y siguen poniendo la gracia de Dios sometida a la voluntad del hombre, como decir que yo tengo que hacer algo para aceptar esa gracia. No, hermano, esa gracia simplemente se recibe. Nadie. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Señor Jesucristo nos dice claramente: nadie viene al Padre nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Ese trajere, hermano, hay que ponerle mucho cuidado. Ese trajere es cuando el hombre tira la pesca, tira la red y pesca repaga redundancia, un pez, y lo saca y lo lleva y lo presenta. Nosotros estamos aquí porque Dios nos pescó primero, ¿sí? El Señor nos pescó, ese nos trajo. Hermano, yo le voy a decir algo: si a usted le tiraron una red y se lo llevaron a Cristo, ¿usted hizo algo o usted tuvo que aceptar algo para que lo llevaran? A veces hay que preguntarse sobre esto del libre albedrío, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Pero cuando Dios derrama su gracia, usted acepta esa llevada voluntariosamente, con amor, con placer, va encantado en esa red. Esa red no es como una red ordinaria que lo van a ir golpeando por el piso, no, usted va en las delicadas manos de su Creador, porque Él tiene fiel cuidado de usted, hermano. Él va llevándolo con cuidadito, como un bebecito recién nacido, así lo va a presentar delante de Cristo. ¿Qué le parece? No es cualquier cosa, hermano, pero realmente nos ponemos a pensar, ¿hay libre albedrío? Me pone a pensar, hermano. Yo también tengo mis dudas, ¿no? Pero es necesario que esas dudas existan, porque en algún momento recibiremos la respuesta. Bueno, mi hermano, me recuerda que hay personas que dicen, bueno, esta disputa era como decir si la salvación es 100% Dios, ¿es 100% Dios? ¿O es 50 y 50? 50-25, 75-25, no, ¿verdad? 100%. El doctor Paul Washer dice: si mi salvación dependiera 1% de mí, yo me pierdo, yo me perdiera. No depende de nosotros, hermano. Por eso es que también dudo que la salvación se pierda, porque en las manos de Dios, ¿quién se pierde? El que está en la palma de mi mano, ¿quién lo puede arrebatar? Dice el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué dice Juan 8:34? Invito a buscar esta palabra. Me disculpa si un poquito agotado, tenía unos días bastante fuertes, difíciles, pero no quería pasar la oportunidad de estar aquí con ustedes, hermano. Para mí esto es un privilegio que no se puede rechazar. Juan 34 dice: Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Esto es lo que realmente estaba viviendo Agustín, ¿sí? Él estaba siendo arrastrado por su naturaleza pecaminosa, hermano. El pecado no es el pecado que yo cometo. Hablamos de pecado como naturaleza, ¿sí? Como esencia natural del hombre, el hombre natural, el hombre que no ha sido renovado en el espíritu, el hombre que no ha nacido de nuevo, es esclavo del pecado. Me recuerda mucho a aquel monje por allá en Inglaterra, ¿verdad? El que clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, año 1517, ¿se acuerdan? Martín Lutero. Este hombre luchaba con su pecado, no tenía sosiego, sentía que Dios no había perdonado su pecado, y agarraban unas cuestiones que es como una especie de látigo pequeñito y se echaba latigazo. Hermano, yo le voy a confesar algo, y se lo confieso así con mucha libertad.
porque no es que quiera comentar cosas personales, pero si le damos gloria a Dios por estas cosas, vale la pena, mira. Porque algunos de ustedes pueden estar pasando lo mismo. Hermano, cuando yo estaba pequeño, y hago este breve paréntesis aquí, yo sé que nuestra edad, desde los meses de formación, los últimos meses de formación de la barriga de nuestra madre, hasta los 9 años, tiene un impacto demasiado grande en nuestra adultez. Todas las experiencias que vamos adquiriendo ahí, tiene un impacto muy fuerte. Y a mí una persona que yo amo mucho, yo quiero mucho a esta persona, me estaba comentando, porque cuando uno, no sé si usted se ha dado cuenta de que esta relación que tenemos con el Señor, no fue una relación que comenzó ahorita, desde hace mucho tiempo. Si usted echa la película para atrás, recuerdo, se dará cuenta de que Dios estuvo tratando con usted hace tiempo, ¿sí? Y desde muy niño, ¿sí? Y Dios lo inquietaba de niño a saber cosas. Y yo me recuerdo que a esta persona yo le preguntaba que cómo hacía uno para poder tener más cercanía con el Señor. Y esta persona me narró una historia, ¿sí? No me dio una respuesta así, sino que me echó un cuento. Y me habló de una señora, yo desconozco cómo se llama el personaje, que ella clamaba y clamaba, decía: Señor, yo no quiero ir para el infierno y tampoco para el purgatorio. Imagínate tú, ¿ves las creencias? Purgatorio, ¿verdad? Esta doctrina falsa que hemos visto del pelagianismo, que mutó posteriormente y se convirtió en catolicismo. El catolicismo es la continuación del pelagianismo antiguo, ¿ok? Un poco matizado por los siglos, pero sí es una especie de mutación allí que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, yo le preguntaba a esa persona, le decía: mire, ¿cómo hace uno? Y ella me narró la historia de esta persona, me dice: mira, esta persona estaba orando fervientemente ante el yeso, ¿no? O sea que el católico ora ante un yeso, postrado, y le dijo: Señor, yo quiero pagar todos mis pecados en la tierra para no conocer el purgatorio. Y entonces, según cuenta esta fábula, se desprendió una espina del yeso, se desprendió una espina y le cayó en la frente y le hizo una llaga, que esa mujer era repudiada por todo hombre y por toda persona que la veía. A donde veía a la mujer se apartaban porque era demasiado repugnante la llaga que tenía en la frente. Y de esa manera ella muere y, bueno, se imaginarán el resto de la historia, ¿no? Y yo decía, o sea, que tengo que pagar en la carne. O sea, yo decía en mi ignorancia, decía: hay que pagar en la carne esta cosa. Y yo le pedí al Señor: Señor, castígame, pero sí, no me vaya a matar, castígame. Ve las cosas que uno inventa, ¿no? Y yo estoy hablando de 8 o 9 años. Mano, vivía enfermo, hermano. Me la pasaba enfermo, hermano. Yo creo que Dios escucha esas oraciones, ¿viste? Y no salía de un pestonón, una gripe, un malestar horrible. Hermano, hay que tener cuidado de lo que uno pide, ¿yo? Jamás pidan con ignorancia. Hay que pedir a Dios, se le alaba y se le pide con conocimiento e inteligencia, hermano. No podemos. Sí, mi hermano. Alabado sea el Señor. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hermano, de verdad. Y luego me di cuenta cuando ya nuestra conversión, Daniel y yo empezamos a experimentar nuestra relación con el Señor en el 2010-2011. ¿Sí? Nosotros no tenemos toda una vida en el Evangelio. Nosotros fuimos sacados de los dos cenagosos. Muchos que han tenido la bendición de nacer en el Señor y nacieron en un hogar cristiano. Nosotros no, nosotros experimentamos el mundo, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios nos arrepentimos de esa experiencia y pudimos conocer la gracia de Dios, que es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer, hermano. El mundo no tiene nada que ofrecerle a usted, hermano. Usted está aquí en el sitio indicado, con el Dios indicado y en una iglesia bíblica, hermano. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermano. Hermano, hay iglesias allá afuera, hermano, donde cualquier predicador se para y dice 2 disparates y la gente le cree y lo aplaude, hermano. Créame que sí. Hermano, yo vi una vez un hombre pararse en el púlpito y decirle, él decía que era profeta, y decía, bueno, venía con un carón bravo, se para bravo en el púlpito, y todo el mundo lo trataba de decirle, ¿qué le pasará a este señor? A rato suelta que es lo que tenía, y dice, no, mire, disculpe, lo que pasa es que me tardé en llegar, y cuestión, porque el Señor, como siempre, me cambió los planes. Hermano, ¿usted cree que Dios anda cambiando planes? Eso sí está raro, ¿eh? El Señor le cambió los planes. Quiere decir que él llevaba un mensaje para ese día, ese domingo,
Pero Dios a último minuto, qué sé yo, a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana, le cambió el mensaje. ¿Ustedes creen que tenemos un Dios errático de esa manera? No, mi hermano. El plan de Dios es plan A, no hay plan B. El Dios de nosotros no tiene errores humanos ni se equivoca. Ese es un Dios arquetipado, un Dios de la imaginación, un Dios humanizado, porque los erráticos somos nosotros. Entonces, qué importante es, para que vivamos tranquila y reposadamente, tener un Dios realmente bíblico, como se revela en la Escritura. Le invito a leer Efesios 2:1. Lo acabamos de leer hace ratito, empezandito, ¿verdad? A ustedes les dio vida cuando estaban muertos en sus pecados, ¿verdad? Hermano, estar muerto significa estar separado de Dios. Significa que no hay manera, hermano, de que usted se acerque a Dios. ¿Has visto un muerto llegar y mira, perdóname? No hay manera. Es imposible que un hombre muerto en pecado, ni siquiera puede llegar a pedir misericordia y perdón. No hay manera. Dios tuvo que iniciar algo en usted. Dios tuvo que iniciar algo en cada uno de nosotros. Si no, mi hermano, jamás hubiésemos llegado. Y aquí donde la gracia tiene digamos que un espectro de actividad muy importante para el ser humano. Hermano, la gracia puede distinguirse de varias formas. Estas disputas que existen y las controversias que han existido en la iglesia, con la gracia siempre van a existir y seguirán existiendo. Decía J.I. Packer, decía que las controversias entre la gracia y las doctrinas, bueno, realmente refiriéndose a las doctrinas humanas de sobre la salvación por obra, siempre va a existir hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta esa gloriosa venida vamos a estar discutiendo y hablando lo que es gracia. Y unos entenderán una cosa, otros entenderán otra, pero lo importante, hermano, que la gracia, el concepto bíblico que usted tenga, que es un favor inmerecido, que no la recibimos desde antes de la fundación del mundo, porque haya algún tipo de virtud, algo bueno en nosotros, hermano. La recibimos por pura misericordia. Sí, Señor. Bueno, esta forma de defensa entre Pelagio y Agustín, como les acabo de narrar, ¿sí?, más o menos surge de la misma manera, ¿sí?, en la Reforma, en el año 1541 hasta el 1565 más o menos, comienza toda la Reforma, una serie de reuniones. Yo creo que el concilio más grande, o mejor dicho, más extendido de la historia, un concilio que llevó este concepto a lo que conocemos hoy como las 5 solas, y se las voy a mencionar. Sola fe, solo Cristo, soli Deo gloria, ¿no? Solo Dios la gloria, sola Escritura. ¿Pero cuál es la otra? Sola gracia. La sola gracia salva, hermano. Solo la gracia y la fe en Cristo es la que nos tiene y nos sostiene. No es una licencia para pecar, y bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Dice que perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, porque la gracia es multiforme. La gracia nos permite, nosotros podemos ver en la gracia algo muy interesante, que mientras más se necesita, más Dios la provee, como un pan en la mano del Señor que se multiplica según la necesidad, el hambre. Porque en la cruz lo que hay es gente, no hay gente que tenga méritos ahí, todos son mendigos, hermano. Y todo el que tú le dices y le predicas el evangelio es como decir un mendigo le dice a otro mendigo: vamos, yo soy de pan, vamos, hermanito, camine conmigo, vamos, aquí hay pan para todo, alcanza. Y como dice Apocalipsis, el que tiene sed venga, tome agua gratuitamente, esa agua que Dios te dice, le dijo a la samaritana por allá, que no tendrá sed jamás. Esa agua que es para vida eterna. Amén. Bueno, esa doctrina, hermano, de la gracia no fuese efectiva si algo, incluso como hablamos de que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia,
es precisamente porque hay una naturaleza, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, desde Adán, ¿verdad? La podemos ver en Jeremías 17 y 9. 17, 9. Y dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni solo uno, no hay quien haga lo bueno. Hermano, el hombre caído por naturaleza, no así sea una persona que haga el bien, que sepa hacer el bien, porque usted puede hacer el bien, tú y yo podemos hacer el bien. Cuando éramos del mundo, aún siendo del mundo, podíamos hacer el bien, pero no estábamos regenerados y nuestras obras no eran contadas por buenas. El hombre regenerado es el hombre cuyo corazón Dios ha transformado. Y me refiero al corazón, no al órgano, ¿ok? No es un trasplante de corazón, es una renovación del entendimiento, como dice Romanos 12:2, ¿eh? Que nuestro entendimiento será renovado y nuestro cambio se reflejará de adentro hacia afuera. Hacia afuera. No quiere decir que se va a reflejar en moda, en formas de vestirse, no necesariamente así. En acciones. El cambio es de adentro del corazón hacia las cosas que luego yo, por un corazón guiado por el Espíritu Santo, luego voy a hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que tener cuidado de estas doctrinas que se siguen moviendo una y otra vez a través. Esta doctrina de la depravación del hombre fue discutida posteriormente, año 1500 tanto, cuando año 1617, ¿verdad? En el concilio se lleva nuevamente a debate, y ahí salen 5 doctrinas. Estas doctrinas surgen de un reclamo que hicieron en esa época nuestros reformadores. Claro, no todos los reformadores se guiaron por la doctrina agustiniana, sino que habían reformadores que tenían una doctrina bastante desviada, como sucedía con el caso de Jacobo Arminio, ¿verdad? El arminianismo. Yo sé que hay hermanos que defienden la postura de Arminio en referencia a algunas cosas de la salvación. Yo lo respeto, yo respeto eso, podemos debatir, ¿cómo no? Con mucho cariño, ¿verdad? Pero difiero de muchas cosas aquí. Pienso que la salvación es 100% de Dios, porque tenemos un Dios soberano, un Dios, mía es la gloria y no la comparto con nadie, dice el Señor, ¿no? Solamente de Él es la gloria, soli Deo gloria. Entonces, esa postura arminiana fue reunida en 5 propuestas que llevaron unos señores hacia un concilio. Este concilio debatió esta queja. Esta queja se llama la remostranza, y las personas que la llevaron lo llamaron los remostrantes. Estos arminianos debatieron. Estamos hablando de Holanda, antigua, bueno, hoy nuevamente Países Bajos, ¿verdad? En la ciudad de Dort, por eso que se llama el concilio de Dort o Dort Range, por la ciudad donde se practicó esto. Luego en este concilio se debate esta postura nuevamente bajo el arminianismo, pero como este señor, ¿cómo se llama? Calvino tenía, digamos, muy difundida su doctrina, la gente comenzó a ver que las doctrinas de arminianas chocaban con las de Calvino, y comenzó de nuevo otra vez otra pelea, otra disputa, que nuevamente tiene que buscarse solución en los concilios. Aquí salen condenados los arminianos, los remostrantes, y sale nuevamente, digamos que triunfante, nuevamente, para que te vean, hermano, vea. ¿Por qué le menciono estas cosas? Hermano, ve, cada vez que hay un debate teológico de esta magnitud, se está moviendo la verdad contra la mentira, se está debatiendo la ortodoxia contra la herejía. Y es importante, hermano, que como les decíamos ahorita, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Hoy en día hay demasiada doctrina falsa, y ahí se mueven allá afuera, pero también a veces arrastramos con ella. Nos hemos creído algunas cosas que nos han dicho, y tenemos que tener cuidado.
Estas doctrinas fueron condenadas y fueron reformuladas y fueron convertidas posteriormente en lo que conocemos hoy como los 5 doctrinas de la gracia, ¿verdad? Estas doctrinas de la gracia realmente no lo quiero que lo veamos como algo como ultracalvinismo ni nada como eso, sino que simplemente podemos utilizarla sabiamente como un marco de referencia para hacer nuestros análisis de las escrituras, ¿sí? Como un marco. ¿Por qué? Porque aquí se sobresalta la soberanía de Dios. Les invito a que las investiguen. Podemos un día de esto, con el favor de Dios, que me vuelvan a invitar, podemos conversar, ¿sí? Era una de las ideas que posiblemente tenía para debatir hoy, pero bueno, digamos que creo que es más importante que hablemos un poco sobre la gracia como algo que es contrario a la fe, a la ley, algo un poco contrario a la ley y a las obras, a los méritos y a las cuestiones que el hombre cree que por sus propias fuerzas puede llegar. Entonces, podemos hablar también que todos los hombres reciben de esta gracia, pero también, ¿por qué no todos son salvos? ¿Se ha hecho esa pregunta, hermano? Se ha hecho la pregunta, ¿por qué si Dios, digamos que si Dios ama toda a su creación, ¿por qué solamente unos pocos llegan? ¿O por qué no todos llegan al conocimiento de Dios? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Y es porque la gracia de Dios también es multiforme. Hay una cuestión, un concepto, y surge de todos estos debates, como le estaba comentando, sobre la gracia general o gracia común, ¿sí? Y es una gracia que es impartida a toda criatura. Así como Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre ricos y pobres, sin distinción, Dios también provee techo, abrigo, comida, agua, bebida, fertilidad del suelo para poder sembrar, le proporciona un trabajo igual al bueno como al impío. ¿Por qué puede hacer esto Dios? Por su gracia, hermano, por una gracia generalizada que Dios imparte a la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que existan leyes, existan estatutos, reglamentos morales que le permitan al ser humano vivir en sociedad de una manera en que todos nos podamos tolerar y no nos hagamos mal unos con otros, porque el ser humano, el hombre depravado, puede llegar a muchas cosas malas. Entonces, para Dios detener esta gracia, refrena un poco la maldad del hombre, para que el hombre no se autodestruya y para que muchos puedan llegar. Esta gracia generalizada, la podemos ver en Lucas 6:35. Le invito a buscar el pasaje. Y ya vamos terminando, mi hermano. Hoy va a comer temprano. Lucas 6:25. Se me cayó el lápiz. Este lápiz me lo regaló mi hija anoche y me gusta mucho. Hermano, si usted quiere hacerme feliz, regálame un lápiz. Bueno, no voy a usar el púlpito para esto, pero cumplo año el 30 de diciembre. Lucas 6:35. Amén. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malvados. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ha leído la historia del samaritano, verdad? Lucas 10, vamos, a partir del verso 25, ¿verdad? Vamos a parafrasearla sin necesidad de buscar todo, ¿ok? ¿Se acuerda? Y usted dirá si me equivoco, y bueno, y están abiertos a hacer, a corregirme si es necesario. Bueno, sucede que había un hombre que estaba viajando por un camino en Jericó y lo asaltaron, ¿verdad? Lo golpearon y lo dejaron tirado, tendido ahí, todo malogrado. Pasaron 2 personas, ¿verdad? Esta historia se la cuenta para que viera por qué a veces hay que extender nuestra mano más allá de lo que nosotros podemos, digamos, abarcar. Déjeme explicarme un poco más esto. Sucede que el ser humano, ¿se acuerda que cuando nosotros decimos abrace a su hermano, salga de su silla, etcétera? Lo que estamos tratando es de romper, ¿verdad? Y más o menos podemos entenderlo de esta manera: romper esa tendencia que tenemos los seres humanos a crear grupos sociales, a caracterizarnos. Usted llega a cualquier parte,
un banco, una cafetería o cualquier sitio de trabajo, siempre están los grupitos, ¿verdad? ¿Sí? Eso no tiene por qué molestarnos, pero tenemos que entender lo que está sucediendo. Esa misma tendencia a veces nos la traemos incluso hasta la iglesia, porque es una tendencia humana. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos sentimos protegidos con los que son similares a nosotros, ¿sí? Y somos personas que todo el tiempo buscamos nuestra autodefensa. Son mecanismos que surgen de manera automática en nosotros. No tenemos a veces la culpa de a veces reaccionar así, pero cuando tenemos conocimiento de que estas cosas funcionan en nuestra mente de esa forma, tenemos a controlar la verdad. Nuestra verdad nos hace libres. Bueno, entonces rompemos ese hielo que puede estar, que a veces no entiendo, no comprendo al hermano, o ese hermano, mira, me miró raro, cuestión. No hay que darse mala vida. A veces las personas están distraídas. Estoy seguro que no es ninguna mala intención. Nunca pensemos mal. Pero ese mal pensamiento nos hace formar tribus. Y vemos en la sociedad cómo están por ahí los reggaetoneros, a veces por la música, ¿no? A veces puede ser por tendencia política, están los chavistas, están los otros, están los reggaetoneros, están los vallenateros, los rockeros, y así cada grupo social, ¿sí? Pero los grupos sociales nos aíslan y nos encierran. Nosotros mismos nos encerramos en un círculo. Lo fuerte es cuando hacemos un grupo social, en ese grupo social metemos a Dios. Dios es de los míos. Los que están para allá son un fuera. Entonces pensamos que el otro grupo no tiene a Dios. Ha pasado, y ahí es donde de repente hasta lo señalamos. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto, porque Dios es para todos, ¿sí? Así como Dios tiene misericordia de usted, también tiene del impío. Porque si él sabe que si usted come, él también come, y a él lo sostiene Dios de esa manera. Pero a pesar de todo, Dios no le hace mal, porque Dios guarda su testimonio también. Porque el día más adelante, cuando vengan los juicios, Dios puede hacer justicia. ¿Me explico? Bueno, entonces eso es lo más o menos. Fíjate, estamos hablando del samaritano, ¿no? Bueno, el samaritano, el escriba, el maestro de la ley, tenía una idea y le dice al Señor: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice: bueno, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, le dijo Jesús, ¿verdad? Muy bien has dicho. El Señor ya lo había repetido en otras ocasiones, seguramente lo había escuchado. Y luego le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y dice la palabra que, queriendo él justificarse, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Para decir hasta dónde alcanza mi bondad para yo cumplir con los requisitos de Dios sin tener que extenderme más allá. ¿Se da cuenta? Y entonces Jesús no le da una respuesta directa, sino que le cuenta una historia. Y le dice: bueno, había un hombre que caminó a Jericó y por allá lo robaron, cayó, pácata, lo golpearon, etcétera, lo dejaron ahí malogrado, tirado. Pasó un escriba, pasó un sacerdote, un levita. En otras palabras, pasaron los tuyos. Así los que son como tú, esos son los que pasaron. Y ninguno hizo nada. Wow, usted se imagina que él se sienta, que está dentro del grupo social que Dios aplaude, porque él es de la ley del escriba, ¿verdad? Es digamos que es del grupo, de la élite de Dios. Eso es lo que él pensaba. Y Dios le destruye este argumento con eso. Y le dice: luego pasa un samaritano, y ustedes deben comprender grandemente lo que significaba un samaritano para un judío, ¿verdad? Un enemigo acérrimo. Lo comparaban incluso hasta como un perro, ¿sí? Porque perro en la época antigua no era perro de la época de ahora, ¿ok? El perro de la época antigua era un animal terrible. Por eso que el apóstol Pablo dice que no sean como los perros que andan mutilando el cuerpo, ¿no? Era un animal salvaje que andaba por ahí en bandadas haciendo desastre. No era una mascota, ¿verdad? Bueno, era un ser despreciable para un judío. Y dice: bueno, esos tuyos que pasaron no hicieron nada, pero el que tú desprecias, ese es tu prójimo. Hermano, ¿no te recuerda eso a alguien? ¿No te recuerda eso a alguien a quien nosotros alabamos mucho? ¿O es el propósito de nuestras vidas? ¿No estaba Dios, Jesucristo, en su grupo de ángeles con el Padre y etcétera? Todos los seres celestiales. Ese era su endogrupo.
y él abandona el endogrupo y se va hacia el exogrupo, hacia amistad con ellos. Y no solamente eso, a salvarlo. Esa es la gracia que hace que Dios haya dejado su grupo celestial y haya venido por sus enemigos a salvarlo, porque éramos enemigos de Dios, hermano. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Efesios, éramos enemigos de Dios, porque aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Ok. Eso es lo que hace la gracia, pero esa gracia salvífica es una gracia especial. Podemos verlo, más o menos una diferenciación. Vamos a ver Romanos 1:1. Y dice así: yo a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Apartado, hermano, eso es gracia, pero gracia especial, la gracia que lo aparta para la obra de Dios. ¿Sí? ¿Han visto? A ver, déjame ver. Hay un pasaje, a ver si me acuerdo. Dice que que Cristo murió por todos, especialmente para los escogidos. ¿Se dan cuenta? Si Cristo murió por todos, ¿cómo puede morir especialmente para un grupo? ¿Se dan cuenta que ahí están las dos gracias? La gracia general por todos, pero para sus escogidos, un grupo. Hay una gracia que es la gracia que Dios imparte a aquellas obras que los comisionan a usted y lo capacitan a usted y a mí para poder hacer la obra. Hermano, acaban de hacer un llamado a unirnos a la obra. No desprecie ese llamado, hermano. Eso tiene su recompensa a su debido tiempo. Hermano, el día, ¿cuándo fue la evangelización? El jueves. Hermano, qué bonito, hermano, compartir la palabra entre hermanos. Preferiblemente es bueno siempre que tengan pareja, por lo menos, o entre dos o tres, y compartan la palabra con un desconocido, hermano. Eso te produce una llenura, algo interno, hermano. Sientes que tu propósito por el cual Dios te ha salvado se empieza a cumplir allí, y eso te da satisfacción, porque no eres usado de forma indigna, eres usado para buenas obras. Bueno, entonces esa gracia, digamos, como siempre ha sido impartida. Me gustaría, me acompañe uno de los músicos, por ejemplo. Invito al tecladista, ¿sí?, a que nos apoye un momento. ¿Sí? Bueno, y estas enseñanzas han costado, hermano. Esa Biblia, así como la tenemos, eso es un compendio de estudio que nosotros tenemos. Han costado, hermano, durante siglos y siglos, luchas, peleas, contiendas. No crea que la fe nada más es escuchar un sermón los domingos. La fe también hay que compartirla, y a veces compartirla genera discrepancias y debates con los hermanos, con otras personas que no conocen a Dios. Pero tenemos que estar siempre dispuestos a extender esa palabra y ver a toda criatura que, aunque hay unas personas que son elegidas, a la final Dios murió por todos nosotros, y esa persona ha recibido gracia, y tenemos que pensar que también puede ser salvo. Todos tenemos que ver con misericordia a todos aquellos. Salirnos, cruzar la calle, cruzar la frontera, irnos para otro país, como sea. Predique la palabra todo tiempo y fuera de tiempo. Dice Apocalipsis 22:17: el que quiera tome agua de vida gratuitamente. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio. Hay quienes quieren venderte la salvación, hermano. La salvación es gratuita, ya está pagada, comprada con sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hermano. No cualquier sangre, hermano, una sangre sin mancha y sin pecado. Un ser que no tuvo pecado original, el único ser que podía pagar ese precio. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, si has venido aquí
a este lugar el día de hoy con algo en tu corazón que te inquieta, si has venido con alguna dolencia en tu cuerpo, si has venido con algún problema que te preocupa o que algo que tienes que hacer, recuerda, hermano, que Dios está contigo, hermano, que Dios no te dejará ni se apartará de ti y estará contigo hasta el fin del mundo, hermano. ¿Sí? No te desesperes, hermano. Las disputas teológicas siempre las van a ver, pero lo importante es que si usted ve la historia para atrás, la verdad siempre ha ganado. Ese debate, hermano, es la luz contra las tinieblas, y ya las tinieblas están vencidas porque Cristo ya venció por ti y por mí. Oremos, hermanos, para despedirnos. Ya podemos cerrar nuestros ojitos y inclinar nuestro rostro y decirle: Señor, gracias, Padre amado, por tu bendición en esta mañana, Señor. Permítenos atesorar en nuestros corazones y en nuestras mentes aquello que tú quieres, Dios amado, permanezca en nosotros. Úsanos, Señor, para la evangelización, para la obra. Ayúdanos a incorporarnos, danos las estrategias, Señor, danos el diseño. Te damos gracias por la cruz que nos ha unido, Señor, que ya no somos grupos dispersos, sino que somos uno en Cristo Jesús, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi querido hermano. Que tengamos buen provecho. Aplauda fuerte.